El día de hoy en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el editor Diego Rabasa acerca del género del cuento. Es un género en el que uno entra inmediatamente en materia y de repente se arranca de ella sin saber exactamente qué fue lo que pasó, entonces tiene que haber como un proceso de reflexión. Usualmente para mí los cuentistas que me gustan mucho me dejan en estados reflexivos. Diego Rabasa es editor, director comercial y miembro permanente del Consejo de la Editorial Sexto Piso. Su sello editorial ha sido reconocido con el Premio Internacional Young Publisher of the Year. Dentro de su catálogo actual se encuentran autores clásicos como Kafka, Orwell o Robert Musil, así como autores contemporáneos destacados como Vila Matas, Claudio Magris o Goran Petrovic. Actualmente, Rabasa es editor de la sección de letras en el periódico Frente, así como colaborador habitual en medios electrónicos e impresos. Empecé leyendo los cuentos de aventuras de Emilio Salgari. Luego me acuerdo que también leí los relatos de las Mil y Una Noches. Después, como en prepa y en universidad, leí mucho a cuentistas mexicanos que de alguna forma me hicieron conectarme de manera mucho más profunda y personal con la historia de México que aquello que conseguí leyendo textos sobre la historia de México, ¿no? Ricardo Piglia tiene esta idea sobre por qué la literatura nos puede conectar de manera mucho más próxima a la verdad que en ocasiones que la historia, ¿no? Él dice que el contexto es más importante que la información y que de repente la historia es información y la literatura es contexto, ¿no? Y en el contexto nosotros tenemos capacidad de ejercer empatía al reconocernos muchas veces en lo que estamos leyendo a partir de las emociones, ¿no? Y en cambio la información sin contexto pues, nos cuesta trabajo retenerla porque simplemente son como códigos que enarbolan una realidad que es distante a la nuestra. Entonces, me acuerdo que durante la prepa y la universidad yo leí muchos cuentistas mexicanos que me ayudaron a entender de alguna forma como el etos de nuestro país. ¿Qué cuentos o cuentistas te han marcado como lector? John Cheever, ¿sabes? Fue un escritor muy, muy importante para mí. Ya ves que está esta como descripción un poco lugar común de Cortázar, que decía que las novelas se ganan por decisión y los cuentos se ganan por knockout. A mí me parece que Cheever hace las dos cosas, que tiene como una efectividad muy potente como narrador, es decir, que tiene una efectividad inmediata, que es tiene un lenguaje con un ritmo increíblemente veloz, increíblemente ágil, que rápidamente te engancha en la lectura, pero a la vez también tiene esta capacidad de hacer como relatos que encierran toda una experiencia de vida en una narración. Pienso en El Nadador, por ejemplo, ¿no? Esta historia de este hombre que va saltando de piscina en piscina en una zona como de casas de campo adineradas y va de alguna forma haciendo como una disección de lo que significa el paso del tiempo y la manera en la que la memoria se va transformando con el paso del tiempo, es decir, no como una entidad fija, sino una cosa dinámica. Habla como del deseo, pero desde la perspectiva del deseo como motivación, pero también como constante fuente de frustración. Entonces es una novela, es un cuento, un relato total en este sentido, en el que puede abarcar como aspectos de la experiencia humana muy complejos, muy amplios, de un registro muy elevado, pero a la vez una narración muy, muy divertida y muy fácil de leer, con mucho ácido, con mucho humor, muy potente. Entonces creo que Cheever tiene estas dos facultades, ¿no? Esta facultad como de largo aliento que normalmente es propia de la novela y esta filo y esta velocidad del relato, ¿no? Por eso, por mí, creo que es uno de los máximos cuentistas de la historia. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? La autopista del sur, de Cortázar, un cuento que fue igual muy importante para mí, que lo he leído y releído varias veces, que es un poco como lo que hablábamos de Cheever hace rato, esta capacidad que tienen los grandes escritores de meter todo el mundo en una pequeña ficción, ¿no? Este cuento que trata acerca de un embotellamiento que ocurre en una autopista. Nunca sabes exactamente qué es lo que ocasiona este embotellamiento, pero es un embotellamiento que dura muchas horas. Y ese
pretexto tan simple le permite a Cortázar abordar miles de problemáticas y de conflictos distintos, desde amores frustrados hasta pequeñas tribus que se van formando y se van como estableciendo relaciones de micropolítica en las que se van como delineando, ves como las sustancias del poder actuando entre grupos de personas recién formadas, la importancia de la información contra los rumores, ¿no? La manera en la que los rumores van alimentando una población y de repente van construyendo cierto tipo de certezas que no son verdades, pero sin embargo van como decantando las motivaciones de un grupo, así como todas estas cosas súper complejas a partir de algo tan sencillo como un embotellamiento en un relato breve, ¿no? O sea, me parece que es así como el punto culminante al que puede aspirar alguien que quiera dedicarse a escribir narrativa, específicamente en el cuento. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa. El tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo de tarde y han tenido que ponerse al paso, detenerse 6 filas a cada lado, charlar con la muchacha del Dauphin a la izquierda, mirar por retrovisor al hombre pálido que conduce un carabel, envidiar irónicamente la felicidad avícola del matrimonio del Peugeot 203 y hasta bajarse en los altos y explorar sin alejarse mucho, porque nunca se sabe en qué momento los autos de más adelante reanudarán la marcha y habrá que correr para que los de atrás no inicien la guerra de las bocinas y los insultos. Al regresar, nuestro invitado nos hablará sobre uno de sus autores israelíes favoritos y también sobre algunos de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Diego Rabasa encabeza un proyecto editorial que hoy en día puede presumir de albergar títulos realmente propositivos, originales y necesarios en el mundo de las letras. Revista Forbes. Café Chekhov continúa conversando con el editor Diego Rabasa acerca del género del cuento. Las novelas muchas veces tienen zonas de transición que te pretenden llevar de un lugar a otro, en los que autor puede darse el tiempo de divagar porque quiera darle un espacio, quiera oxigenar la novela, porque quiera darse tiempo para presentar de manera muy puntual algún aspecto muy particular de un personaje, de una situación. Me parece que el cuento no tiene tiempo para hacer estas zonas de transición. Todo tiene que ser sustancia, todo tiene que ser algo muy conciso, muy amarrado, tiene que tener como una trayectoria muy clara y una pertinencia muy relevante todo lo que aparece en el relato. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la relación de Sexto Piso con el género del cuento? Nosotros nos gusta pensar que una de las puntas de lanza en Sexto Piso, uno de los elementos centrales que hemos utilizado para forjar el catálogo, es que el criterio que prevalece para la selección de títulos es simplemente nuestro criterio como lectores y no tratar de adscribirnos a una moda editorial que pueda ser rentabilizada en términos de ventas. No quiere decir que no nos interese vender libros, nos interesa mucho vender libros, pero no es la primera, digamos, premisa que tomamos para publicar un libro. No, en ese sentido nunca nos ha disuadido el género del cuento, ¿no? Que editorialmente es visto como un género minoritario, como un género de lenta, digamos, de un tránsito comercial más lento que la novela, y algunos de nuestros grandes autores, como por ejemplo Edgar Queret, que es uno de los autores más emblemáticos, es solo cuentista, ¿no? O el mexicano Carlos Velázquez, cuyos primeros 2 libros fueron los que realmente le permitieron como insertarse dentro del panorama de la narrativa nacional como uno de los autores más importantes en la actualidad. Sus 2 primeros libros son libros de cuento, aunque ahora está haciendo una novela que es extraordinaria. Creo que será uno de los grandes cuentistas de nuestra época, ¿no? O pienso también en Fabio Moravito también, ¿no? Que tiene una sola novela, tiene nada más poesía y cuento, y con nosotros ahora está mudando toda su obra con Sexto Piso, y pues nosotros nos hemos sentido muy, muy cómodos siempre publicando cuento, no solo con autores nacionales, incluso con autores muy consolidados, como por ejemplo Rudyard Kipling, ¿no? Que son quizá más conocidos por sus novelas. Nosotros tenemos una antología de cuentos realizada por Somerset Maugham, un libro de cuentos del propio Maugham,
un libro de relatos de Henry James, tenemos toda la narrativa breve completa de Joseph Conrad, es decir, es un género fundamental en nuestro catálogo. ¿De quién sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? De Edgar Queret, justamente, me gustaría recomendar un cuento que se llama El conductor de autobuses que quería ser Dios. Hay un texto también como relativamente famoso entre aspirantes a escritores, que es una especie de decálogo sobre cómo debe de construirse un relato hecho por Kurt Vonnegut, que dicho sea de paso también me parece que es uno de los grandes cuentistas norteamericanos del siglo XX. Y una de las cosas que sugiere Vonnegut es tener siempre dos historias desarrollándose simultáneamente, una de manera más concreta y una de manera soterrada, de tal manera que la atención del lector puede estar siguiendo la trama de la que está, digamos, circulando sobre la superficie, pero emocionalmente y reflexivamente pueda estar también de alguna manera trabajando en esta trama subrepticia, ¿no? Entonces, me parece que Queret en espacios muy reducidos logra estas dos vertientes. ¿Cuál es la trama de este relato de Queret? La trama del relato pues, es muy simple, a la vez muy divertida, es la historia de un hombre cuya vocación máxima en la vida era convertirse en Dios, y al haberse dado cuenta muy joven que no lo iba a conseguir, elige su segunda vocación, que era ser conductor de autobús, ¿no? Pero como tiene como parámetro, digamos, moral o filosófico de su primera vocación, el de querer ser Dios, tiene como ante todo la justicia como la variable fundamental que tiene que ir como hilando sus decisiones cotidianas, ¿no? Entonces era incapaz de esperar un solo segundo más allá de la hora a la que debía partir su autobús, porque él hacía la siguiente reflexión, ¿no? Decía, si yo espero 5 segundos a una persona para que se suba al autobús, le estoy quitando 5 segundos de su vida a los distintos pasajeros, ¿no? Que ya están adentro del autobús. Entonces 5 segundos por 20 pasajeros que ya están ahí, pues son 100 segundos. 100 segundos no pueden ser menos valiosos que los 5 segundos de una persona. Y a la par cuentan la historia de una persona, de un pasajero que siempre llegaba unos instantes tarde a este autobús, y este hombre nunca lo quería esperar, que eventualmente se reconcilian ambos uno se reconcilia con la vida después de sufrir como un desencanto amoroso, y el otro se reconcilia un poco como con su parte humana, porque finalmente es capaz de sentir compasión por la historia particular de un hombre que está necesitado por encima de la colectividad, ¿no? Entonces, ese cuento a mí me gusta mucho porque es muy divertido, muy entretenido, como conmovedor, chistoso incluso, pero a la vez es muy entrañable en cuanto a las emociones que pretende describir. Esta es la historia de un conductor de autobús que nunca se avenía a abrir la puerta a los que llegaban tarde. Este chofer no estaba dispuesto a abrirle la puerta a nadie, ni a los introvertidos chicos del instituto que corrían en paralelo lanzándole unas miradas de lo más tristes, ni tan siquiera a las viejas cargadas con bolsas de papel marrón llenas a reventar de víveres que agitaban una mano temblorosa haciéndole señas. Y no era por maldad por lo que no les abría la puerta, porque en ese conductor no había ni el más mínimo atisbo de maldad, sino por ideología. Al volver, nuestro invitado nos hablará sobre uno de sus autores alemanes favoritos y también sobre algunos de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. En el cuento, el misterio, que es uno de los elementos que considero fundamentales en la literatura, tiene una densidad mucho más espesa que en la novela. Diego Rabasa. Café Chekhov conversa con el editor Diego Rabasa acerca del acto de leer. En la lectura he encontrado como un espacio donde puedo conciliar, una especie de intersticio donde puedo conciliar mi vida interior y, digamos, el mundo como experiencia, es decir, una especie como de zona de transición que me permite
cotejar mi propia relación con el mundo y la propia mirada que yo tengo sobre él, ¿no? O sea, es como de alguna forma empatar mi subjetividad personal con la subjetividad de la realidad que está a mi alrededor. Multiplicar mi experiencia de vida, articular mis emociones y poder de alguna forma como darle más forma al desconcierto, ¿no? Porque no es como que cure el desconcierto, pero de alguna manera me permite atajar mejor la incertidumbre y tenerla un poco más identificada y poderme vincular con ella de formas un poco más directas y no tanto como por vías perpendiculares, como a través de la angustia o a través de la incertidumbre. Es decir, me hace sentirme un poco más firme. En tu opinión, ¿cuál es el estado actual del cuento en México? Yo creo que varios de las mejores piezas que se han publicado, digamos, en los últimos 10 años han surgido en cuento. Por ejemplo, pienso en Guadalupe Nettel, que es una escritora que a mí en general me gusta mucho, pero el libro que más me gusta de ella es Pétalos, que es su primer libro de relatos, ¿no? Ella después ha sido quizá más conocida por sus novelas, incluso el año pasado ganó el premio Herralde por su más reciente novela, y a mí el primer libro de relatos me parece de lo mejor que ha hecho. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con otros narradores como Antonio Ortuño, que también es un escritor extraordinario y tiene 2 libros de relatos que me parecen que es lo mejor que se ha publicado en México en los últimos años. Está, por ejemplo, el caso de lo que te hablaba de Carlos Velázquez, que para mí es un cuentista de raza, que ha hecho 2 libros que seguramente se van a seguir leyendo durante mucho tiempo más. Te decía anteriormente el caso de Fabio Moravito, ¿no? Que para mí también es como de los escritores más importantes que hay en este país, escribiendo casi netamente en cuento lo que escribe en prosa, no en poesía. El caso de Juan Villoro, ¿no? Por ejemplo, su libro de relatos Los culpables también me parece que está dentro de lo mejor que ha publicado, dentro de lo mejor de toda la bibliografía de Juan. Hay, por ejemplo, un libro inédito de este joven narrador que nació en Argentina, pero que en realidad es mexicano, Nicolás Cabral, que tiene esta estupenda novela que se llama Catálogo de Formas, pero tiene un libro que va a aparecer pronto que se llama Las Moradas de Relatos, que me parece que también es extraordinario. Viene también un libro de relatos de Yuri Herrera, que es uno de los mejores narradores de la actualidad, un estupendo libro de cuentos. O sea, creo que hay buena parte de lo mejor que se está escribiendo se está haciendo en cuentos. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Sería un cuento de Arthur Schnitzler que se llama Yo. Cuenta la historia de un hombre que un día está paseando por un parque y observa que una banca tiene superpuesto una pequeña placa insertada sobre la madera que dice banca. Entonces, a partir de ahí entra como en toda una disertación interior en la que se empieza a cuestionar por qué este objeto que yo siempre había dado por sentado que era una banca tiene un letrero que me lo corrobora. ¿Qué pasa con todos los demás objetos que no tienen esta placa que me corroboran aquello que yo he dado por sentado toda mi vida? Y a partir de eso empieza a tener como una obsesiva intención de rotular todo lo que pasa en su existencia, como si solo a partir de ver la palabra escrita él pudiera, después de este encuentro con esa banca, como dar fe de la existencia del mundo, y eventualmente termina como necesitando rotularse a sí mismo porque siente que sin esa marca del lenguaje él estaría como una no existencia extraña. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la literatura de Arthur Schnitzler? Una literatura muy lacónica, como por ejemplo, de otro gran cuentista para mí, que sería Franz Kafka, que el lenguaje y el mundo que se describe parece que se reduce a su mínima expresión. Son cuentos que no te permiten una lectura fácil, que a veces los tienes que leer como si fuera un poema 2 o 3 veces antes de poder como acercarte a la verdadera intención del cuento, y que también retrata como este espíritu de zozobra y de asfixia europea a principios del siglo XX, en el que uno puede advertir también una especie como esta palabrita medio pedante, como del zeitgeist de una época, es como el espíritu que está empezando a cuajar. Cruzó un pequeño puente, como había hecho ya en cientos de ocasiones,
y su mirada recayó en un tosco tablón de madera clavado en un árbol, en el que con grandes letras se podía leer la palabra parque. Le llamó la atención que allí hubiera un tablón en el que pusiera la palabra parque. Con todo, debía existir un porqué. Tal vez hubiera personas que no estuvieran tan seguras como él de que aquello era un parque. Aún no era tarde. Se sentó en un banco. Sí, estaba seguro de que se trataba de un banco. Aunque no lo pusiera allí, era un banco. Y el lago de más allá, tan conocido, era con seguridad un lago. En nuestra próxima emisión charlaremos con el escritor Fabio Morábito acerca del género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Es un cuento en donde lo fantástico y lo realista se mezclan, se unen, donde la realidad cotidiana siempre recibe de pronto un desmentido por parte de lo fantástico, pero siempre, digamos, con una ética realista, en el sentido de no permitir que lo extraordinario rebase cierto límite, después del cual una historia se convierte en banal. De la misma forma que se dice, la escultura es el arte de quitarle todo lo que le sobra a un trozo de piedra o de granito para encontrar lo que estaba ahí dormido, ¿no? El cuento es un poco un género escultórico, es decir, a partir de una situación relativamente simple, a base de escultura encontrar lo que no era simple y lo que estaba oculto. Las situaciones vitales siempre, si nos detenemos un poco más, nos van a ofrecer un contenido insospechado. ¿Y cómo resistir a la tentación? Es como alguien que ve a través del ojo de la cerradura, ¿no? Ve algo que se mueve y empieza a lucubrar, y llega un momento que quiere realmente comprobar que lo que medio ve es lo que él sospecha que es.